Bienvenidos a Sonámbulo, un espacio para los amantes del terror, donde la realidad y la oscuridad se encuentran. En esta ocasión traemos para ustedes un relato de terror, titulado El monstruo del pantano. Espero y sea de su agrado. El monstruo del pantano. ¿De verdad crees que esto es buena idea? La voz de Brenda, aguda y nerviosa, resonó en el interior de la camioneta. Al volante, Marco soltó una carcajada. Vamos, Brendita, ¿cuándo te has vuelto tan miedosa? Es solo una leyenda. Además, ¿quién dijo que el monstruo del pantano? La respuesta llegó a coro. Tú, Marco. Éramos cinco amigos jóvenes, con la arrogancia de la invencibilidad y la sed de aventuras típicas de nuestra edad. Marco, el líder autoproclamado, el más audaz y el que siempre nos metía en problemas. Su novia, Brenda, la más precavida, la voz de la razón, que rara vez era escuchada. Estaba también Camila, la estudiante de biología, fascinada por cada insecto y planta que se cruzaba en su camino, armada con su cámara y una libreta de notas. David, el fotógrafo del grupo, buscando siempre la toma perfecta. Él creía que una buena historia era todo. Y yo, Alex, el más tranquilo, el que siempre acababa arrastrado por el entusiasmo de los demás, pero con una cámara de video siempre lista para grabar la evidencia. Nuestro destino, los pantanos de la desesperación, un nombre que sonaba sacado de una película de terror de serie B, pero que para nosotros era el escenario perfecto para desenterrar la verdad detrás de la leyenda del hombre rana. Un ser, según los cuentos locales, mitad humano, mitad anfibio, que habitaba las profundidades fétidas del pantano y que no toleraba intrusos. Los viejos del pueblo, un puñado de sombras desdentadas con miradas vacías, nos habían advertido con vehemencia: el pantano se lleva lo que no le pertenece. Susurraban, sus dedos nudosos señalando el camino. Nosotros, por supuesto, habíamos tomado sus advertencias como parte del encanto folclórico. El camino se fue estrechando. La civilización se desdibujó en el retrovisor. Los árboles se hicieron más densos, sus ramas nudosas, entrelazándose como dedos retorcidos. El aire se volvió pesado, húmedo, con un olor a tierra mojada, hojas en descomposición y algo más, un matiz sulfuroso que me hizo fruncir el ceño. Al llegar a nuestro punto de partida, un viejo cobertizo abandonado al borde de la ciénega, la camioneta se detuvo y nos bajamos. El silencio era casi total, solo roto por el zumbido de los mosquitos y el croar distante de ranas. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y púrpura, y las sombras danzaban entre los ciprés cubiertos de musgo. Marcos sacó un mapa rudimentario y una brújula. Aquí es, anunció con una sonrisa de suficiencia. El corazón de la leyenda. 3 noches. Tenemos 3 noches para encontrar a nuestro amiguito. Brenda se abrazó a sí misma, observando el oscuro espejo de agua que nos rodeaba. Solo espero que no sea nuestro último campamento. Camila, por su parte, ya estaba arrodillada,
observando unas huellas extrañas en el fango. David preparaba a su equipo, la emoción brillando en sus ojos. Yo, sin decir palabra, saqué mi cámara de video. La luz parpadeante del indicador de grabación se encendió sin saber que registraría mucho más que una simple leyenda, que registraría el descenso a un horror ancestral. La primera noche transcurrió con la calma esperada, o quizás con la calma que anhelábamos con desesperación. Montamos la tienda de campaña en una pequeña isla de tierra firme, un parche donde los árboles eran más dispersos y el terreno un poco menos fangoso. El fuego encendido por Marco con una habilidad sorprendentemente crepitaba alegremente, proyectando sombras danzarinas en el denso follaje y alejado de los mosquitos más audaces. La cena fue un desfile de historias de miedo, la mayoría inventadas por Marco para asustar a Brenda, que saltaba con cada crujido de rama. Camila, siempre pragmática, identificaba los sonidos nocturnos del pantano, el chapoteo de algún pez grande, el canto de las cigarras, el suave siseo de una serpiente deslizándose por la orilla. David, con su cámara en mano, intentaba capturar la mística de la noche, el fuego reflejándose en sus lentes. Yo, desde mi rincón, grababa el ambiente, las risas, las caras iluminadas por las llamas, intentando documentar la normalidad antes de que la leyenda se hiciera realidad. No es más que una fábula de los viejos del pueblo para que los niños no se metan donde no deben, sentenció Marco, pinchando un malvavisco con un palo. Seguro que el supuesto hombre rana es un caimán o un oso malhumorado. Brenda se relajó un poco, pero sus ojos seguían escaneando la oscuridad más allá del círculo de luz de fuego. O un pantano lleno de mosquitos gigantes que quieren llevarse tu sangre, bromeó Camila, soltando una risita. A medida que las horas pasaban y ningún monstruo humanoide sapo emergía de las profundidades, la tensión inicial se disipó, reemplazándola por el cansancio. Nos metimos en nuestras tiendas, el fuego ya convertido en brasas moribundas. El último sonido que escuché antes de caer dormido fue el suave croar de un sapo, que no parecía nada fuera de lo común. El pantano, por ahora, había mantenido sus secretos a raya, permitiéndonos un sueño inquieto, pero intacto. La primera noche había sido una victoria para la lógica y el excepcionismo, y una derrota para el folclore, pero el pantano es paciente y sus criaturas más aún. El segundo día nos encontró con ánimos renovados y una dosis extra de audacia. La ausencia de eventos sobrenaturales la noche anterior había alimentado el ego de Marco, que ya se sentía el Indiana Jones del pantano. ¿Lo veis? Se los dije, esto es aburrido. Necesitamos más acción. Ese día decidimos explorar más a fondo. Camila, la bióloga, estaba en su elemento. Caminábamos por el borde del agua, esquivando lianas y hundiendo nuestros pies en el fango pegajoso. Camila iba adelante, su libreta siempre lista, señalando especies de aves, identificando plantas venenosas y recogiendo muestras de insectos. Tenía una conexión casi mística con la naturaleza, como si pudiera leer los secretos del pantano en cada hoja, en cada burbuja de lodo. Fue ella quien encontró las huellas. Nos habíamos adentrado en una zona especialmente densa, donde los árboles formaban un dosel tan espeso que la luz del sol apenas se filtraba.
creando un ambiente de penumbra perpetua. El aire estaba aún más denso, con ese olor sulfuroso que me había inquietado al principio. De repente, Camila se detuvo en seco. «Mira esto», susurró, su voz cargada de una mezcla de asombro y una incipiente preocupación. El lodo es espeso y oscuro. Unas huellas inmensas de 3 dedos se marcaban con una profundidad inusual. Eran demasiado grandes para un caimán, demasiados definidos para un oso, y definitivamente no eran humanas. La piel de gallina me recorrió los brazos. «Son palmeadas», murmuró Camila, sus ojos fijos en el rastro, y tiene un patrón de pisada bípedo, como si algo caminara en 2 patas. Sacó su cámara y su libreta. Sus manos temblorosas apenas perceptibles. «Esto es inaudito. No hay registros de ninguna criatura conocida en esta región que haga esto». Marco se acercó, su orgullo inicial desvaneciéndose un poco. «A ver si va a ser que los viejos no están tan locos, ¿eh?» David ya estaba fotografiando las huellas desde todos los ángulos. Su rostro pálido. Brenda se pegó a mí, susurrando: «Alex, tengo un mal presentimiento». Seguimos el rastro por un tramo, pero se perdía en un charco de agua estancada. La luz comenzaba a menguar y el pantano se prepara para engullirnos en la oscuridad. Decidimos regresar al campamento, el buen humor de la mañana completamente esfumado. Las historias de miedo en la hoguera ya no parecían tan divertidas. La segunda noche fue todo menos tranquila. El croar de las ranas, que antes era solo un sonido ambiental, ahora resonaba con una cualidad gutural profunda que parecía venir de todas partes a la vez. Cada sombra, cada susurro de viento, cada chapoteo en el agua nos ponía los nervios de punta. Camila no podía dormir. La vi salir de su tienda varias veces, su linterna explorando la oscuridad. Su fascinación científica se había transformado en inquietud palpable. Justo antes de amanecer, la escuché gritar. No fue un grito de pánico, sino uno cortado, ahogado, como si una mano enorme le hubiera cubierto la boca. Me levanté de un salto, el corazón latiéndome enloquecido. Marco y David ya estaban fuera de sus tiendas. Brenda asomándose temblorosa. «Camila», gritó Marco, encendiendo su linterna. Su tienda estaba abierta, la cremallera rota. Dentro, su saco de dormir estaba revuelto, su libreta de notas tirada en el suelo, pero no había rastros de ella, solo un olor intenso, a barro y algo salobre, parecido al pescado podrido. Nos quedamos paralizados, la sangre helada en nuestras venas. La linterna de Marco exploró el perímetro. En el lado fresco, junto a la orilla del agua, vimos de nuevo las mismas huellas palmeadas de 3 dedos, pero esta vez arrastraba un rastro largo, como si algo grande y pesado hubiera sido arrastrado hacia el agua, hacia el pantano. Los croares de las ranas ahora sonaban como un coro burlón. La leyenda había tomado a Camila y nosotros estábamos solos. El pánico se apoderó de nosotros con la ferocidad de un depredador. La desaparición de Camila nos golpeó como un mazo, rompiendo la frágil barrera de excepcionismo que aún nos quedaba. Marco, el líder, estaba pálido, su mirada perdida. Brenda lloraba en silencio, abrazándose a sí misma. David, el fotógrafo, parecía haber envejecido 10 años en una noche, sus ojos hundidos y llenos de terror. Yo sentía un frío helado en el pecho, una certeza.
No íbamos a salir de esto. Tenemos que encontrarla, balbuceó David, su voz apenas un susurro. No podemos dejarla. Marco lo miró, sus ojos inyectados en sangre. ¿Estás loco? ¿No has visto esas huellas? ¿No has oído lo que ha pasado? Lo que sea que se la llevó es enorme y no es humano. La discusión fue inútil. El sol ya estaba en alto y el pantano seguía emitiendo su aura ominosa. Decimos lo obvio, escapar, pero el camino de vuelta a la camioneta parecía mucho más largo y peligroso que el de llegada. El problema era que el rastro de la camioneta se había perdido. Las huellas de neumáticos se confundían con el fango y la vegetación. No sabíamos dónde estábamos. Estábamos perdidos. La desesperación llevó a David a una idea. El flash, mi flash de la cámara. Si lo disparamos, tal vez alguien lo vea. O si él, el monstruo, reaccionara a la luz, podremos saber dónde está. Era una idea estúpida, lo sabíamos. Atacar algo desconocido con luz, en un ambiente donde la noche y la oscuridad eran sus aliados, era una locura, pero la esperanza nos tenía por las narices. A medida que caía la tarde, David se subió a la rama más baja de un ciprés enorme, en una zona algo más abierta. Su cámara, con el flash incorporado, era su única arma, su única esperanza. Cuando yo cuente 3, dijo, su voz temblorosa, todos quietos, y yo disparo. Nos quedamos abajo, aferrándonos los unos a los otros, nuestros corazones latiendo al unísono. 1, 2, 3. El flash de la cámara de David se disparó, un estallido blanco y cegador que iluminó momentáneamente el pantano, revelando la densa vegetación y los oscuros reflejos del agua. La luz se disipó, dejando una oscuridad aún más profunda que antes, y luego lo escuchamos. Un chapoteo, no el chapoteo suave de un pez, sino un sonido pesado, potente, como si algo enorme se hubiera lanzado al agua con fuerza. Se acercaba rápido. David, baja, gritó Marco, el pánico en su voz. El siguiente flash iluminó a David, aún en la rama, pero esta vez no estaba solo. Una silueta masiva, de color verdoso y piel rugosa, se cernía bajo él. Sus ojos amarillentos y brillantes como faros en la oscuridad. Tenía la forma de un sapo, pero caminaba erguido, con los brazos musculosos, terminados en garras palmeadas. Era grotesco, monstruoso.